Bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos aquí hoy. Siento una energía increíble porque vamos a abordar un tema que sé que les ha robado el sueño a muchos, que ha llenado las redes sociales de debates acalorados y que ha generado más preguntas que respuestas. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una historia que, aunque pública, sigue estando envuelta en un halo de misterio, la relación, o mejor dicho, la ruptura, de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así es. Vamos a intentar descifrar el enigma detrás de la partida de Can, o como prefiero plantearlo, vamos a explorar las posibles razones, los rumores y las especulaciones que han circulado como un reguero de pólvora en el mundo del espectáculo turco y más allá. Prepárense porque nos vamos a adentrar en un territorio donde la verdad se mezcla con la percepción, donde las declaraciones oficiales se entrelazan con los silencios elocuentes, y donde la imagen pública choca con la realidad privada. Vamos a intentar reconstruir la historia a partir de las piezas que tenemos disponibles, entrevistas, publicaciones en redes sociales, testimonios de allegados y, por supuesto, el análisis de sus propias trayectorias. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este análisis, quiero darle una cálida bienvenida a todos los nuevos miembros de esta gran familia virtual. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que les traeré siempre los mejores chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Y a los que ya están aquí, mis fieles seguidores, mi gratitud es infinita. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y por hacer de este espacio un lugar de encuentro y debate. Son, sin duda, lo máximo. Y ahora sí, sin más preámbulos, hablemos de Demet y Can. Uf. Solo de pensar en ellos, se me eriza la piel. Su química en la pantalla era palpable, electrizante, casi mágica. Su serie Erkencikus Pájaro Madrugador fue un fenómeno global, un torbellino de emociones que arrasó con audiencias de todos los rincones del planeta. Se convirtieron en íconos, en estrellas internacionales, en la pareja del momento. Sanem y Can, sus personajes, traspasaron la pantalla y se instalaron en el corazón de millones de personas. Y claro, como suele suceder, el público comenzó a fantasear con la idea de que esa magia se extendiera a la vida real. Querían verlos juntos, enamorados, compartiendo su felicidad fuera del set de grabación. Querían creer en el cuento de hadas. Y durante un tiempo, debo admitirlo, pareció que ese sueño podía hacerse realidad. Los vimos juntos en eventos públicos, compartiendo risas y miradas cómplices. Los paparazzi los captaron en escapadas románticas, disfrutando de momentos de intimidad. Los fans estaban eufóricos, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos. Los medios de comunicación los seguían a todas partes, documentando cada uno de sus movimientos. La expectación era altísima, casi insoportable. Pero como ya sabemos, el mundo del espectáculo es un universo complejo y a menudo engañoso. Las apariencias suelen distar mucho de la realidad. La burbuja de felicidad comenzó a desinflarse lentamente. Los rumores de distanciamiento como fantasmas silenciosos empezaron a circular por los pasillos de la farándula. Las apariciones públicas juntos se hicieron cada vez más esporádicas, más forzadas, menos espontáneas. Y finalmente llegó la confirmación tácita, el golpe de realidad que nadie quería escuchar: ya no estaban juntos. El por qué se convirtió en la pregunta del millón, en el enigma a resolver. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Can se había ido? ¿Qué había roto el hechizo? Aquí es donde la historia se complica, donde la especulación se vuelve más intensa y donde la verdad se vuelve más escurridiza. Demet Özdemir, hasta el día de hoy, no ha ofrecido una explicación oficial y definitiva sobre la ruptura. Ha mantenido un silencio respetuoso pero también estratégico, que ha alimentado aún más la curiosidad del público. Y Can Yaman, en la misma línea, ha optado por el hermetismo, dejando que los rumores y las teorías corran libres por Internet. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido ciertas pistas, ciertos indicios, ciertas declaraciones que, si las analizamos con detenimiento y las juntamos como las piezas de un intrincado rompecabezas, nos pueden dar una idea más clara, aunque sea aproximada, de lo que pudo haber sucedido entre ellos. Una de las teorías más extendidas, y quizás la más plausible, tiene que ver con la implacable presión mediática. Imaginen por un momento estar en su lugar, una joven pareja, catapultada a la fama mundial de la noche a la mañana, convertida en objeto de deseo y escrutinio público.
Cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro, cada gesto es interpretado, cada palabra es diseccionada. No hay privacidad. No hay espacio para respirar. No hay posibilidad de ser simplemente ellos mismos. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, de responder a las expectativas de los medios, puede ser asfixiante, agotadora, devastadora. Algunos incluso argumentan que la propia intensidad de la serie, la exigencia de mantener viva la llama del romance en la pantalla, pudo haber afectado su relación fuera de ella. Actuar como enamorados durante largas jornadas de rodaje, simular sentimientos profundos y emociones intensas, puede ser extremadamente agotador, tanto física como emocionalmente. Y en ese proceso, la línea que separa la realidad de la ficción puede volverse peligrosamente difusa. Es posible que en algún momento hayan perdido la perspectiva y hayan confundido sus roles con sus verdaderos sentimientos. Otra teoría, no menos importante, apunta a las diferencias irreconciliables en sus personalidades y, sobre todo, en sus ambiciones profesionales. Demet, una actriz con una trayectoria en ascenso constante, siempre se ha mostrado muy enfocada en su carrera en Turquía. La hemos visto protagonizar numerosas series y películas, demostrando su talento y versatilidad, y consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Su prioridad siempre ha sido construir una sólida carrera en su tierra natal, trabajando con los mejores directores y guionistas, y explorando nuevos desafíos interpretativos. Can, por otro lado, después del éxito arrollador de Erkencikus, decidió expandir sus horizontes y probar suerte en el competitivo mercado internacional. Ambicionaba un reconocimiento global, un público más amplio, proyectos más ambiciosos. Se mudó a Italia, aprendió italiano en tiempo récord, y comenzó a trabajar en producciones italianas, buscando un nuevo camino para su carrera. Esta diferencia en sus objetivos profesionales, esta distancia física impuesta por sus proyectos, podría haber dificultado enormemente el mantenimiento de la relación. La distancia, ya lo dice el dicho, a veces hace el olvido. Y en una relación tan expuesta y exigente como la suya, la distancia física y la falta de tiempo juntos podrían haber sido factores determinantes. Además, no podemos ignorar las declaraciones indirectas, las entrevistas donde ambos, en momentos puntuales, han dejado entrever ciertos aspectos de su relación, sin llegar a ser explícitos, pero dejando suficiente información para que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Demet, en algunas ocasiones, ha hablado de la importancia de la independencia en una relación, de la necesidad de tener espacio para crecer como persona, de la dificultad de mantener una relación sana y equilibrada bajo el implacable escrutinio público. Ha defendido la idea de que cada individuo debe tener la libertad de perseguir sus propios sueños y metas, sin sentirse limitado o condicionado por su pareja. Can, por su parte, ha hablado de la importancia de la confianza mutua, de la lealtad incondicional y de la necesidad de tener una pareja que lo apoye en sus proyectos y ambiciones, que lo impulse a seguir adelante y que celebre sus éxitos. Ha manifestado que necesita a su lado una persona comprensiva, que entienda las exigencias de su trabajo y que esté dispuesta a acompañarlo en sus viajes y aventuras. Si analizamos estas declaraciones en conjunto, si las interpretamos a la luz de los hechos que conocemos, podemos inferir que quizás, simplemente, Demet y Can no eran el uno para el otro. Quizás las presiones externas, las diferencias profesionales, las incompatibilidades personales y las expectativas del público terminaron por desgastar la relación, minando la confianza y erosionando el amor. Quizás simplemente el amor no fue suficiente para superar todos los obstáculos que se interponían en su camino. Es fundamental recordar que estas son solo teorías, interpretaciones basadas en información pública y en análisis subjetivos. La verdad real, la verdad íntima, la que solo ellos conocen, probablemente sea mucho más compleja, más matizada y más dolorosa. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza, sin temor a equivocarnos, es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, el éxito desmedido y las expectativas desproporcionadas pueden afectar profundamente una relación, incluso cuando hay amor genuino de por medio. Ahora, quizás se estén preguntando por qué el título de este vídeo menciona que Demet Özdemir revela la verdad. Bueno, la verdad es que no hay ninguna revelación explosiva, ninguna confesión impactante, ninguna declaración que cambie por completo nuestra percepción de la historia. He querido utilizar ese título, lo reconozco, para captar su atención, para despertar su curiosidad y para invitarlos a reflexionar sobre este tema desde una perspectiva diferente.
Porque la verdad en este caso es subjetiva, relativa, dependiente de la perspectiva de cada uno, de las interpretaciones que hagamos de la información disponible y de las emociones que proyectemos sobre la historia. Y al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de Demet y Can, entender que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas, privadas y llenas de matices que escapan a nuestro conocimiento. Lo que sí podemos decir, sin ánimo de polemizar ni de juzgar, es que a pesar de la ruptura y del revuelo mediático, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando una gran fortaleza y resiliencia. Demet se casó recientemente con el talentoso cantante Oğuzhan Koç, en una boda de ensueño que fue seguida de cerca por todos sus fans y que se convirtió en uno de los eventos más comentados del año en Turquía. Can, por su parte, sigue triunfando en Italia y en otros mercados internacionales, demostrando su talento actoral y su innegable carisma. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas comprometidas, capaces de superar los obstáculos y de seguir brillando con luz propia. Así que en lugar de centrarnos en el drama, en las especulaciones y en los rumores sin fundamento, deberíamos celebrar sus logros, admirar su talento y desearles lo mejor en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales. Porque al final, lo que realmente importa es que sean felices, que se sientan realizados y que sigan haciendo lo que aman. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que les haya dado una perspectiva más clara y completa sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos analizado sus declaraciones, hemos intentado desentrañar el misterio detrás de su separación y hemos reflexionado sobre las presiones que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. Recapitulando brevemente, hemos hablado de la presión mediática, de las diferencias profesionales, de las posibles incompatibilidades personales, de las expectativas del público y de la dificultad de mantener una relación sana y equilibrada bajo el implacable escrutinio público. Hemos visto cómo la fama y el éxito pueden afectar una pareja, cómo a veces el amor no es suficiente y cómo es importante respetar la privacidad de las celebridades y evitar caer en especulaciones sin fundamento. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí hoy, acompañándome en este viaje de análisis y reflexión. Son los mejores. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Así que no duden en dejarme sus reflexiones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Me encantaría saberlo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre tiene muchas caras.